eso ven a mí del norte, del sur, del este o del bolsillo de este, pero ven a mí. Eres ladrón. Acá sale en la computadora que usted no ha pagado el mes de junio. La computadora sale que usted no ha pagado su diezmo. Ese es el mío, ese es mi diezmo. Eso que está ahí es mío. El gobierno tiene un sistema tributario. El sistema de tributo del cielo es el diezmo. Gracias por dármelo a mí. Que yo te lo quito con los basura, basura, basura. El Señor no te da por lo que tú eres. El Señor no te bendice por lo que tú le das. El Señor te bendice por lo que tú eres. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amados hermanos, para mí es un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: 3 razones por la cual un pastor tiene que trabajar. 3 razones por la cual un pastor tiene que trabajar. Amado, este tema viene por muchas cosas que están aconteciendo hoy en día. El evangelio no se trata de un negocio. El evangelio no se trata de que yo me haga rico y de que una persona que hoy es pastor o líder de una congregación se haga rico. No, cualquiera puede hacerse rico en cualquier medio, pero el evangelio de Dios, la Biblia dice que es salvación para todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero vemos que en este tiempo muchas personas se han hecho millonarios acerca de la fe ajena. Muchas personas se han hecho millonarios acerca de la fe ajena. Muchas personas no les gusta lo que yo voy a predicar o lo que he estado predicando todos estos días. Amados hermanos, cuando comencé a crecer en el evangelio, empecé a ver muchas cosas, y cuando preguntaba a mis líderes, cuando yo preguntaba, nadie me quería responder. Me decían: ¿cómo tú quieres pasar por arriba de tu ungido? ¿Cómo que tú quieres pasar o pedir explicaciones? Que no es para pedir explicaciones, pero cuando un niño pregunta algo para un padre, el padre debería responderle. Y es lo que está pasando hoy en día, amados hermanos. Yo creo que Dios me levantó para este tiempo porque hay que hablar la palabra sin tapujo. Hay que hablar la palabra con verdades. Amén. Y muchos de los discípulos, después que Cristo se fue, le dijo a la iglesia, a la congregación, le advertía que muchos lobos irían a entrar en medio del pueblo. Y es lo que nosotros estamos viendo hoy. Yo quiero decirle a los que no son cristianos y van a ver este video, que no todo aquel que predica es de Dios. No todo aquel que tiene una Biblia debajo del brazo es de Dios. No todo aquel que está en el internet predicando la palabra es de Dios. Yo quiero decirle a ustedes que la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay mucha gente que está siendo arrastrado por tipo de personas de lo que nosotros hemos visto en el video. Pero preste atención a ver lo que la Biblia nos explica acerca del trabajo de los líderes, porque muchas personas han estado malinterpretando que como pastores o como líder que está al frente de una congregación no pueden trabajar, porque el apóstol Pablo dijo que el que trabaja del altar, que viva del altar. Pero eso tiene un texto y tiene un contexto, porque los que eran trabajadores del altar de Dios, había una ley establecida de que ellos tenían que comer del altar. Ahora, en el evangelio es diferente, amados hermanos, porque aquí no hay más sacerdotes. Aquí no hay más sacerdote, aquí no hay más sumo sacerdote. El único sumo sacerdote se llama nuestro Señor Jesucristo, y Él abrió el velo para que todos los que me están viendo en este momento, que están viendo este video, puedan entrar a la presencia de Dios. Por eso cuando digo quiero orar por ustedes, y quiero orar con cada uno de ustedes, porque todos nosotros podemos entrar a los lugares celestiales. Cada uno de nosotros tenemos acceso libre de entrar a la presencia de Dios. Aquí no se trata de que yo sea el más grande. No, aquí se trata de que Dios puso un conocimiento en mí y yo quiero transmitírselo a ustedes. ¿Está preparado? Mira la primera razón por la cual un líder o un pastor tiene que trabajar, porque no es levita. Él no es un levita, que los levitas no tenían tierra y no tenían heredad. Dios dijo a los levitas: yo seré su heredad. Por lo tanto, todo Israel, la mayoría de los israelitas, los que tenían que tenían moniché, tienen que venir con el diezmo para ustedes. ¿Por qué? Porque esa es una ley que yo voy a determinar. Entonces escúcheme bien, hermano Hernán, ¿será que nosotros no podemos ofrendar? Claro, cada uno de nosotros somos libres de ayudar la obra que nosotros queramos, pero nosotros no podemos sentirnos comprometidos o
amenazado para nosotros dar. La Biblia dice que quien da, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, cuando yo voy a dar para la obra de Dios, para el ministerio, embajadores del reino o cualquier otro ministerio que es el mismo de Cristo, yo tengo que hacerlo de corazón. Yo tengo que hacerlo porque yo me propuse en mi corazón ayudar para la obra de Dios. Escucha cómo Dios le dijo, escúchame, cómo Dios le dijo a Adán en el principio. Génesis capítulo de número 3, versículo 19. La primera razón que un líder tiene que trabajar es porque es un mandato de Dios. Dios mandó a los hombres a trabajar. Usted tiene que trabajar como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol. Yo no soy un pastor para ponerme y sentarme en una silla para que otro venga y me traiga. No, todos tenemos que trabajar. Mira cómo dice Dios en su palabra. Presta mucha atención. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Esa palabra la dijo Hernán Cova. Porque la mayoría de los mensajes que yo envío, hay muchas personas que reaccionan positivamente. Que Dios bendiga a todas esas personas, a toda esa galera que están ahí en YouTube, que están en sus casas, que están en el lugar donde se encuentran, que siempre están mandando mensajes positivos. Pero hay personas que no entienden ni quieren entender. Pero aquí no está hablando el hermano Hernán, está hablando la palabra de Dios, el propio Dios hablando con Adán. Después que ellos pecaron en el principio, después que desobedecieron a Dios, Dios los sacó del jardín y dice: usted con el sudor de su frente, tú con el sudor de tu frente vas a trabajar hasta que te mueras. ¿Estás entendiendo? No es que tienes que trabajar. Todos nosotros tenemos que trabajar en algo. Porque cuando no trabajamos, quedamos como estábamos al principio del video. ¿Ustedes vieron el principio del video? Hay mucha gente así, amados hermanos. Y hay personas que no se están congregando y están blasfemando. Yo digo, están hablando feo acerca de todos los cristianos. O sea, que por uno o por varios pagan todos. Y todos no son así. Todos son hijos de Dios, pero no todos están haciendo la voluntad de Dios. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, la primera razón por la cual un líder tiene que trabajar es porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios, amados hermanos, que todos nosotros tenemos que trabajar. Todos nosotros tenemos que, con el sudor de nuestra frente, trabajar, porque Dios mandó que nosotros tenemos que trabajar. Si no trabajamos, entonces la Biblia dice, entonces que no coma. El que no quiere trabajar, no, yo estoy trabajando para Dios, perfecto. El que trabaja para Dios, amados hermanos, el que trabaja para Dios, Dios lo va a sustentar, pero no puede quedar en el estado que nosotros vimos en el video. La segunda razón por la cual nosotros tenemos que trabajar es para mantener a nuestra familia, amados hermanos. Nosotros tenemos una familia y nosotros tenemos que mantenerla. ¿Cómo, hermano Hernán? Trabajando. Todos nosotros estamos llamados a trabajar, porque los que no provee para su casa son peores que incrédulos. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo, amados hermanos, hay muchas personas que en este tiempo, amados, se han vuelto descaradamente. Son descarados en la forma de pedir. Son descarados en la forma de entrar en el pueblo con amenaza. Con miedo. Ellos transmiten todo eso para el pueblo, para que el pueblo le dé a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad que se llama familia. Y como ve que ellos no están trabajando, y ellos están trabajando para Dios, entonces ellos tienen que, la responsabilidad de ellos, de los líderes, es zumbarle la responsabilidad de ellos al pueblo de Dios. O sea, ellos quieren tirarle la responsabilidad a los creyentes. Y nanay, tú tienes que trabajar como pastor. Tú tienes que trabajar como evangelista. Tú tienes que trabajar. Tú eres el profeta. Tú tienes que trabajar. ¿Estás entendiendo? Mira aquí como Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Si usted llegó hasta este minuto, es porque está interesante el tema, amados hermanos. A Pablo le llegó una información que la iglesia en Tesalónica había muchas personas que no estaban trabajando en nada. Estaban de vago. Pero sí podían entremeterse en la vida ajena. ¿Cómo?
Tú tienes que darme, tú tienes que mantenerme. Yo tengo una familia y yo necesito dólares. Ah, tú necesitas dólares. Tú necesitas euros. Tú necesitas dinero. Entonces tú tienes que trabajar. ¿Estás entendiendo? Hernán tiene que trabajar. Los ministros que están al frente tienen que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Entonces Pablo envía esta carta y dice, yo le ordené que trabajara. Porque hay muchas personas que dicen, no, Pablo dijo, ¿usted escuchó al principio del video? Pablo dijo que el que trabaje del altar, que vive del altar, hermano. Si Pablo manda a trabajar, si Dios mandó a trabajar a Adán en el principio, es porque Dios es flojo. No, es porque Dios trabaja. No, si tú te acuerdas cuando Cristo dijo, mi padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Entonces, si Pablo está mandando a la iglesia de Tesalónica o a los hombres que estaban en la iglesia en Tesalónica a trabajar, era porque Pablo trabajaba, amados hermanos. Pablo le dio un ejemplo, ya que ustedes tienen un ministerio, ya que ustedes son usados por Dios, ustedes son los carambambás del momento, ustedes tienen que trabajar. Yo le he dado ejemplo a ustedes. Ah, si no quiere trabajar, entonces que no coma. Entonces, hay mucha gente hoy en día, amados hermanos, que son vagos. Espiritualmente y secularmente hablando, son vagos. Quieren vivir como sanguijuela, viviendo de la vida de los demás. Amado, ahí está hablando. En el tiempo de Pablo, en aquel tiempo, amado, había gente como en los tiempos de hoy. Ah, ya yo soy cristiano, yo no voy a trabajar más. Porque la Biblia dice que el pájaro no trabaja y come todos los días y Dios lo alimenta y yo no voy a trabajar. No malinterpretemos los mensajes, amados hermanos. Yo estuve en una denominación, amado, y yo estaba peor que cuando estaba en el mundo. Porque todo era dame. Y yo no podía hablar nada. Y había un versículo que dice, es mejor dar que recibir. Sí, es mejor. Pero ¿cuándo era el día que ellos me iban a dar a mí? Entonces el apóstol Pablo dice así, andan desordenadamente. O sea, el hombre de Dios ahorita en este tiempo, que anda sin trabajar, anda desordenadamente. No, es que yo no puedo hacer a causa del ministerio. Para ahí. Todos tenemos que trabajar. No había alguien en el tiempo de Pablo que era más usado que el apóstol Pablo. Y Pablo trabajaba para no serle carga a los demás. Aló. Pablo trabajaba para no serle carga a los demás. Hoy en día es diferente. Hoy las personas tienen un ministerio. Hoy las personas quieren tener un ministerio para dejar de trabajar y vivir de lo demás. Y eso no es así. Eso no es de Dios, amados hermanos. Anda desordenadamente. Versículo 12. Mira cómo dice Pablo en el versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No coman el pan de los hermanos. No se coman el pan de los otros. Porque ustedes tienen la misma fuerza que tienen los otros hermanos para trabajar. Así como los hermanos trabajan para su familia, trabajan porque tienen responsabilidad. Así el hombre de Dios que está al frente de cualquier congregación tiene que trabajar. Todos tenemos que trabajar para sustentar a nuestra familia. Porque los que no provee para su casa son peores que incrédulos. Entonces, amado, todos nosotros tenemos que trabajar para ayudar a otras personas. El versículo 13 dice así: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece, mira, esto es lindo, amado. Amado, llegó el tiempo que la Biblia tiene que abrirse. Dejen de seguir hombres que adivinan cédula. Dejen de seguir a hombres en las redes sociales que estén adivinando, porque no son profetas, son adivinos. Los profetas de Dios, ellos hablan en contra del pecado. Los profetas de Dios, en el tiempo de Dios, los profetas de Dios eran levantados para hablarle a las autoridades del pueblo de Israel. ¿Tú te acuerdas, Juan el Bautista? Juan el Bautista le dijo a Herodes, lo llamó adúltero en su cara. Le dijo, usted está haciendo las cosas malas. Esa no es la mujer tuya. Suéltala. Esa es mujer de tu hermano. Esos son los profetas que Dios está levantando hoy. Pero eso profetica, amado, la palabra. Pablo dice en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Caramba, Pablo le manda la carta porque ya sabían, ya tenían detectado a los varones que no querían trabajar. Ya tenían de ojo a los hombres y a las mujeres que no querían pasar coleto, no querían limpiar un coroto.
No querían hacer comida, todo era el ministerio. Tienen que trabajar, amados hermanos. Pablo dijo así, avergüéncenlo. Y aquí, gracias a Dios, amados hermanos, que yo no voy a aventar nombre. Ustedes vieron el principio del video, la desfachatez que están haciendo hoy en día. El problema que está hoy en día. Mire, ustedes vieron. Así es que anda la gente hoy en día. Y no puede ser así, amados hermanos. Pablo dice así, señálenlo. Entonces, la tercera razón por la cual un hombre de Dios tiene que trabajar, amados hermanos, es para ayudar. Y para ayudar mayormente a los de la familia de la fe. Para ayudar a aquellos, amados hermanos, que por una razón u otra de repente pasan por un proceso de aflicción. Pasan por un proceso de que no pueden ayudarse, no pueden sustentar a su familia. ¿Tú te acuerdas en la iglesia primitiva? Los que tenían heredades, vendían las heredades para suplir las necesidades de otros. ¿Y por qué eso no se ve hoy en día? Hoy en día se ve que los que no tienen van a suplir la necesidad de los que tienen. Y eso está malo. Eso se llama injusticia. Entonces Pablo, amados hermanos, hablando esta palabra en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, yo quiero que lean conmigo la segunda razón por la cual un ministro tiene que trabajar, amados hermanos, es la siguiente. Mire para qué. No nos cansemos. Gálatas capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice así, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Estás entendiendo? Yo estoy trabajando para mi familia. Yo estoy trabajando porque yo soy un hombre de Dios y el hombre de Dios tiene que trabajar. Yo estoy trabajando porque yo tengo una responsabilidad. Yo estoy trabajando porque yo tengo salud y Dios me dio salud para yo trabajar. Ahora, yo tengo hermanos que no todos están trabajando. Yo tengo hermanos que están imposibilitados de suplir la necesidad de su familia. Pero yo voy a ayudar a otros que están fuera, en España, en Argentina. Sí, amado, yo lo puedo dar. Y los que están adentro, los que están en las congregaciones, los que están ahí que no han podido congregarse porque no tienen un sustento, no tienen un par de zapatos, no tienen nada. Porque no vemos, amados hermanos, la iglesia primitiva ayudaba a otras personas, pero suplía la necesidad del que estaba dentro. Entonces, si alguien está dentro de una congregación y está pasando necesidad, alguien no se puede levantar y decir, hermano, es un proceso de Dios. Para ahí, amado. Porque Cristo un día le va a decir, tuve hambre y no me dieron de comer. Señor, ¿cuándo te vimos allá? Cuando no se lo hicieron a uno de mis pequeñitos, a mí tampoco me lo hicieron. ¿Cómo que un hermano va a necesitar? Va a estar necesitando de la iglesia, y la iglesia se va a reunir toda a orar, en vez de reunirse para reunir un bolívar cada uno, $1 cada uno, €1 cada uno, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, para ayudar a un hermano. Entonces se van a reunir para orar. Amado, no es mejor darle, porque al líder le damos rápido, pero el hermano que no necesita, nosotros lo ayudamos, y el hermano que necesita no lo podemos ayudar. Y Cristo nos va a decir, amado, apartado de mí, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve desnudo y no me vistieron. Porque todo es para el ministro de Dios. Amado, el pastor no tiene más nada. Escucha lo que le voy a decir. El pastor aquí en la tierra, que tiene el don pastoral, no es más grande que ningún hermano aquí en la tierra. Todos nosotros somos hermanos. Todos. Usted y yo somos iguales delante de Dios. Todos nosotros tenemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No pagó más por mí que por ti. Todos nosotros somos iguales delante de la presencia de Dios. Pero las personas que tienen el don para liderizar a otras personas, las personas que tienen la capacidad de enseñar a otros que Dios le entregó, eso no lo hace más grande que nadie. Pero le digo algo, amados hermanos, Dios te dio salud para trabajar, para ayudar a tus hermanos. Amado, yo necesito que usted pase este video para otra persona, porque hay gente que tiene miedo de predicar esto. Yo tenía miedo de predicar esto, porque me iban a descomulgar, me iban a llamar de revelado, me iban a poner en disciplina. Amado, pero alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que hablar la verdad, amados hermanos. Entonces Pablo, cuando decía trabaja, porque Pablo trabajaba. Si yo estoy predicando esto, es porque yo trabajo. En estos días mandó uno llamado Miguel, mandó un mensaje diciendo, hermano,
tú estás predicando por internet, es mejor que te pongas a trabajar. Yo trabajo secularmente para mantener a mi familia. Hernán Cova trabaja todos los días para mantener a mi familia. Hay una responsabilidad sobre mí. Y si el apóstol Pablo estaba diciendo, trabaja, era porque el apóstol Pablo trabajaba también. Vamos a leer, hermano. Ahora hay un grupo de gente, yo no puedo trabajar porque el ministerio me agobia. Trabaja, tiene que trabajar, porque el día que no entre nada en el alfolí, que no entre nada en la cestica, tú no tengas que estar peleando con los creyentes, porque el día que entró bastante, tú no decías nada. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con esto. Mira cómo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 18, versículo 3 en adelante. Mira cómo dice esto, amados hermanos. Versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo era el Cristo. Ahora, si Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, ¿cómo es que alguien me puede explicar por el amor de Dios cómo es que Pablo trabajaba? ¿Por qué es que Pablo trabajaba, amados hermanos? Porque a Pablo le enseñaron desde pequeño que tenía que trabajar. Y Pablo, aunque era un hombre primero de recursos, Pablo era fariseo, Pablo era preparado, Pablo era poliglota, Pablo sabía varios idiomas, estaba preparado, de buena familia, de buenos estatus. Pero Pablo lo enseñaron a trabajar, le enseñaron un oficio, a hacer tienda. Es como que alguien es pastor y sepa revocar una pared, flisar una pared, pega bloque, pega techo, hace algo. ¿Tú estás entendiendo? Porque el hombre que no trabaja es un hombre que anda desordenado. Y tú sabes cuántas personas andan hoy desordenados, porque el ministerio no lo deja. ¿Sabes cuántas personas hoy andan desordenadamente? Porque lo que Dios le entregó es muy grande y no pueden trabajar. ¿Estás entendiendo? Y estamos llenos hoy de muchas personas así, sanguijuela. Aquí en Brasil le dice sanguisunga, viviendo de lo demás, vividores. Son personas que no están haciendo lo correcto delante de Dios, amado. Cristo dijo así para terminar. Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Y hasta ahora yo también trabajo. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar nosotros? Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Nunca se olviden que el Shalom es paz. Reenvíen esa predicación para otras personas. Chao.